Bienvenidos. Hoy salimos un poquitito de la regla normal, más que nada para dar lugar a, a que podamos hacer Bedikat Hametz en nuestras casas en un horario medianamente temprano, como es la norma para este tiempo de Erev Haga Pesach, Bezrat Hashem. Que tengamos realmente un tiempo muy pleno de mucha brajá. Y por sobre todo las cosas que tengamos, bueno, el sentido propio de lo que este tiempo de Yom Tov nos va a traer, porque trae la brajá, por un lado, del Shabbat Kodesh, y por otro lado, contiene también la brajá del Yom Tov. O sea, pasaremos de la Kedushá del Shabbat a la Kedushá del Yom Tov, de la santidad del Shabbat a la santidad del Yom Tov, y eso obviamente es un elemento muy importante. Por lo tanto, hoy les damos la bienvenida. Sé que la mayoría son señoras, pero espero que vayan entrando también los quienes estudian habitualmente el Sheur de Perashat Shavua. Hemos decidido adelantar el Sheur para darnos tiempo en estas noches largas, extensas, ¿no? Para muchas de ustedes seguramente y para muchos también de nosotros, y por eso acompañar un poquitito el desarrollo de Perashat Shavua. Este Shabbat tenemos la segunda perashá del libro de Baikra, que se llama Tzav. Tzav et Aarón bet banav lemor. Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo. Y este Shabbat tiene la particularidad de ser en lo que la tradición rabínica dio a llamar Shabbat HaGadol. Siempre el Shabbat anterior a Hag Pesach se lo ha denominado como Shabbat HaGadol, ya que la tradición del pueblo de Israel, la tradición rabínica, ha establecido que el día en el cual se tomó ese corderito para tenerlo en custodia 4 días era nada más y nada menos que un día de Shabbat. Y por lo tanto, domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días, y el jueves, que fue 15 de Nisan, entonces Am Israel salió hacia el plano de la libertad. Y entonces este Shabbat recibe ese nombre de Shabbat Agadol, precisamente el Shabbat grande, que clasifica no la condición del Shabbat, o califica la condición del Shabbat, sino que nos habla y fundamentalmente nos viene a hablar de lo que es el sentido del milagro grande que aconteció en el seno del pueblo de Israel. Así que, bueno, muy bien, bienvenidos. Estamos estudiando entonces Perashat Shavua, Perashat Tzav. Ordena a Aarón y a sus hijos. Nos cita aquí el Keriakar, el rabino Shlomo Efraim de Lunchitz, lo que primero que trae Rashi. Dice, Ein Tzav ela zeruz, biyad uledorot. Dice, cada vez que aparece el concepto de Tzav, que viene de la palabra, de la raíz de la palabra mitzvah, en este caso el ordenar. Ordenar es zeruz. Zeruz es acelerar, quiere ser diligente, o sea, hacer las cosas con antelación. Miyad uledorot habla de una actitud de anticipación y de acción anticipada, de inmediato y para las generaciones. Y nos dice entonces el Midrash que trae Rashi, Amar Rabbi Shimon, Beyoter tzarich hakatuv lezarez bemakom sheyesh bo chesron kis. Dice, mucha más razón, nos debe verdaderamente apremiar el texto de lo que está escrito, Tzav, Lashon Zeruz, apremiar, hacer las cosas rápido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar o de una circunstancia donde existe Hesron Kis, donde existen pérdidas económicas. Muy bien, entonces
O también dice el Midrash, en Zeruz y im bimekom atzela. Y entonces también el Zeruz, el apremiar, el hacer diligente, el llevar las cosas a un plano de mayor prontitud, viene siempre que acontece un ámbito de pereza. Quiere decir que la gente se deja estar. Y como dice el libro de Mishlei, Atzela tapil tardema. Cuando la pereza lo que trae es la somnolencia. Y está escrito en el mismo libro de Mishlei, Proverbios, Admatai Atzel Tishkav. ¿Hasta cuándo? Tú, somnoliento o perezoso, habrás de estar acostado. Y entonces, acá, dice el Keriakar, es una mitzvah que el Cohen se debe ocupar en qué? En hacer arder el fuego del altar, del Mizbeach, toda la noche y hasta la mañana. Y hay que aquí tener miedo, que desde el punto de vista de la pereza que se suele hallar en el ser humano, la persona se quede tardemá, entre dormida, somnolienta eventualmente, y entonces, ¿qué ocurrirá? Habrá de arruinar el corbán, habrá de estropear verdaderamente el sacrificio. Y por eso dice, aquí se impone la Shon Zeruz. Quiere decir, aquí dice, hay que avivar la persona, hay que diligenciarla, hay que apremiarla. Y dice el Keriakar, y el ejemplo para todo esto lo explicó el Rehem en su explicación con respecto al Hezron Kis. ¿Qué significa Hezron Kis? La pérdida económica, que existe un sufrimiento adicional en el encender el fuego toda la noche, más por lo que representa la pérdida económica. De aquí aprendieron nuestros sabios de bendita memoria para decir que Stam Kohanim Zerizim Hem, que en general los Kohanim eran muy, muy diligentes porque el escrito de la Torá los ha apremiado cuando dice el Pasuk, Sabet Aarón Bet Banav Lemor, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo quiere decir Ledorot, que no era solo para Aarón y sus hijos, sino que era para quién? Para todas las generaciones de sacerdotes. En este caso, que todos deberían actuar de una u otra manera con cierto apremio y diligencia en la tarea del santuario y, por supuesto, tenían que postergar sus horas de sueño, sus horas de descanso, sus parpadear para entrar en un proceso de somnolencia y ocuparse de la abodá, kola laila hasta boker, toda la noche y hasta la mañana. Es interesante lo que el Keriakar nos trae aquí, porque habla de que hay una tarea que necesita de la alerta en el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash no puede soportar, comillas, lo que es la pereza o lo que es el abandono. Es decir, así como dice David Amelech en su Teilim, permítanme agregar una reflexión personal. Ine lo yanum velo ishan shomer Israel. He aquí que no duerme ni dormita el guardián de Israel. Hashem shombreja, Hashem tzilja al día de mineja. Hashem es quien te guarda, te cuida. Hashem es tu sombra, tu mano derecha. Yomam Hashem es lo yakeka biyareach malaila. Durante el día el sol no te hostigará ni por la noche la luna. Hashem Ishmor Tzetejau Boejame Atabe Adolam. Hashem cuidará tu salida y tu entrada desde aquí y para siempre. Ese escenario, mis queridos y queridas, nos muestra a nosotros esa tarea irrenunciable que tiene nuestro Creador, y Nelo Yanum Velo Ishan Shomer Israel, que no descansa ni dormita el guardián de Israel. Por supuesto que no le acometen situaciones humanas al Todopoderoso, eso lo sabemos todos muy bien. Y sin embargo, David Amelech dice que el hombre tiene que tener algún estado de alerta permanente en su vida, y cuando estamos hablando
del santuario de Jerusalén, de todo lo que representa la abodá, de todo aquello que representa la cotidianeidad de la tarea espiritual, el hombre tiene que estar permanentemente atento y tiene que ser zariz. Zariz quiere decir no dejar que las cosas acontezcan a último momento, sino y por sobre todo que lleguen desde un primer momento. Y por eso, Zerizim, nos dicen los Jajamim, Makdimim la mitzvot. Los Zerizim se adelantan al tiempo del cumplimiento de las mitzvot. Y el ejemplo natural es Abraham Avinu. Cuando Akadosh Baruj Hu, a este hombre de 137 años, le dijo, Kachnaet bin Haet Yehideja, Asher Ahavta et Yitzhak, toma tu hijo, a tu único, quien amas a Yitzhak, y encamínate hacia el monte Moriah, Beres de Eretz Moriah, a la tierra de Moriah, a la Hate Arim Asher Omar Eleja, a una de las montañas que yo te habré de mostrar, te indicar, o te habré de mostrar. En ese momento dice la Sagrada Torah, Vayashkem Abraham Baboker, Vayahabosh et Hamuro. Aún sabiendo que la tarea encomendada tenía que ver no con él tan solo, sino con su hijo que había nacido, ahora ya 37 años después. Y sin embargo dice, Vayashkem Abraham Baboker. Esto que Abraham madrugó por la mañana, Vayashkem Baboker, ya Baboker es en la mañana, Vayashkem quiere decir que lo hizo temprano, muy a la mañana. Eso quiere decir que es Zerizim Makdinim de Mitzvot. La persona Zariz es una persona que se apremia, que es diligente, que busca poder cumplir con su cometido no lo más temprano del día, sino asumir el compromiso lo antes posible. Ubeinyan Hezron Kisa Amurkan, dice el Keliyakar. Ahora bien, acá dijo Rabbi Shimon, hay que apremiar a los Kohanim, máxime cuando dice, Lezares Bemakom Sheyesh Bo Hezron Kis. Hay que verdaderamente diligenciar la cosa y apremiar a los Kohanim, máximo en un lugar donde existe una pérdida económica. Y aquí el Keliyakar quiere traernos algunas de las ideas, porque fueron dichas muchas cosas aquí, pero él dice, Osif Lekach Tov Mishali. Quiero agregar un comentario, espero útil de mi parte. Dice, el Corbán del cual estamos hablando aquí se llamaba uno de los Korbanot fundamentales y fundacionales del Bet HaMikdash, llamado Corbán Ola. Ola, como su nombre lo indica, Ole Kulo Hashamayim. Es un Corbán que asciende todo al cielo, se quemaba completamente sobre el altar. Y dice el Keliyakar, de momento que la Ola, Mejapera Lidhur Halev, viene a traer un perdón, como todos los Korbanot, ¿no? Y también como la tefilá hoy en día. Entonces, de última instancia, el Corbán Olá venía a perdonar los pensamientos pecaminosos del corazón, no las acciones pecaminosas, peor todavía, los pensamientos pecaminosos del corazón. Y encontramos en el Yerushalmi, Maaseh Rabbi Yohanan de Abat Lekestei, Ubeavon Minei, Oreita Veloyadá. Entonces dice, pasó con Rabbi Yohanan, que se le perdió a él una parte de sus ropajes. Ubeavon minei, horaita veloyada. Dice, y por su propia transgresión, obviamente no tomó conciencia de ello. Y le dijeron a él, Bejimipnei de abdakusetech, abdadaatech. Dice, y ahora que se te ha perdido tu vestimenta, también se te ha ido la inteligencia, que no nos puedes enseñar la Sagrada Torá. Entonces, Amarlehu les dijo a ellos, Data Beliba Talia. Dice, el conocimiento, la sabiduría depende del corazón. Beliba Bekisa Talia. Y el corazón depende de sus ropajes, de sus bolsillos. Mikan, bolsillos quiere decir del dinero. Entonces, en este caso, Rabbi Yohanan, abad de Kusitei, ¿no es cierto? Entonces, se perdió su ropaje, su ropa, y con ella se perdió su dinero. Eventualmente, entonces él le dijo, no, la sabiduría depende del corazón, pero el corazón depende del bolsillo.
Interesante, ¿no? La dimensión. Mikan, Reyash Hezron Kis, de aquí tenemos que aprender que la pérdida económica, Yeholel Jajam, Beyobat Lev Matana. Entonces dice, cuando una persona tiene una pérdida económica, a partir de allí va a llevar a una consecuencia tanto en el sabio, y entonces perderá ese corazón, ese regalo que le dio el Todopoderoso para poder eventualmente actuar, tanto sea en el Haroshet Etz Haim, quiere decir en la elaboración del árbol de la vida, quiere decir de la Sagrada Torah, y entonces su corazón, cuando no va a estar dedicado a comprender la realidad de la Torah y poder enseñarla, entonces en última instancia se habrá de desviar hacia pensamientos negativos, pecaminosos. Veimlo asa Cohen Korban Ze que Mishpat, y si el Cohen no habría hecho este sacrificio tal cual había sido encomendado, debería hacer otro, Berrishon Batel Beabed, y el primero perdería todo criterio y se echaría a perder. Así lo explicó, dice el Keliakar, uno de los comentaristas que él cita llamado el Hezekuni. Vele de Hezron Kisse, entonces ¿qué pasó? Todo ese corbán se echó a perder y eso provocó, obviamente, una pérdida económica. Y a partir de esa pérdida económica, la persona ya se va a sentir un poco en una situación de presión, de lahat, ¿cierto? Y entonces, Yobat de Asto va a perder su razón, eventualmente, y su corazón. Y entonces, en ese momento, ya empezará a lamentar su, comillas, mala suerte, y estará pensando entonces en todos aspectos negativos y tal vez en alguna transgresión. ואם לא עשה הכהן כמשפט, צריך לעשות אחר ראשון. Y entonces, este Hezron Kis, dice el Keriakar, le llevará a que verdaderamente pierda esa razón, y entonces, ahora, llegará, entonces, Beazlo y Yegam Kana Korban Shenika para Alaibu. Y entonces, ahora que ya lo que lo promueve a hacer es esa preocupación que le llevó la pérdida económica, entonces el segundo corbán que va a hacer, que ya de por sí le genera una pérdida económica, no será el suficiente elemento para perdonar sus transgresiones a nivel de pensamiento pecaminoso. Shareihi mitzvah va be'averá, porque esta segunda instancia va a ser una mitzvah que viene eventualmente para hacerse por una transgresión. Be'eji japer alairut, dice, ¿cómo puede perdonar por su pensamiento pecaminoso? Jarea Corbán, Mosiflo, Irura, verá. Dice, porque el Corbán lo que hizo ahora en última instancia, agregar otro Corbán, le agregó un pensamiento negativo. ¿Por qué? Por esa pérdida económica que le causó. Y por lo tanto, el Cohen necesita este Zeruz Beyoter. Dice, necesita el ser este apremio y ser dirigente, en este caso del Corbán Aolá Dafka, en este Corbán que se consumía todo al fuego. ¿Por qué? Porque toda esta perashá es una orden a los Kohanim, dice el Keriakar, si lo tomamos en cuenta, toda esta perashá que estamos estudiando es una orden a los Kohanim, pero no solamente a los Kohanim de entonces, sino que dice Lehemor, Ledorot, quiere decir para todas las generaciones venideras, para enseñarles a ellos Zot Torah Ta'olá, que esta es la Torah, porque todo el tema del sacrificar un animal es una Torah en sí mismo, la Torah de la Olá, y también Torah Tahatat, también la Torah de el Corbán por el pecado, Vejen Kol Torah Korbanot, y así incluir también toda la Torah relativa a los sacrificios. Bealimud, y el estudio, Mistama u Bejinam. Dice, el estudio seguramente es, de hecho, gratuito. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria en la Gemara de Nedarim, Ma'ani Bejinam, Afatem Bejinam. Así como yo, dice Kadosh Baruj Hu, os doy todo en forma gratuita,
también ustedes habrán de darme a mí en forma gratuita. Y en este caso, Matanat Hinam no es gratuito a nivel de económico, sino que estamos hablando de lo que representa esa entrega en la cual el concepto de lo gratuito significa que no medie ningún interés. Más aún dice que los Kohanim no eran un grupo de personas muy pudientes. ¿Por qué no eran pudientes? Porque ellos no tenían herencia en la tierra de Israel. ¿Y de qué se alimentaban día a día? Mishuhal Gaboa, como explicamos en el shiur anterior, de la mesa superior. Quiere decir, la mesa superior es la mesa de Hashem, a Kadosh Baruj Hu, cuando la gente traía sus ofrendas al Kadosh Baruj Hu, y en última instancia de eso ellos se servían. De aquello que servía como corbán para el Kadosh Baruj Hu, también los Kohanim sacaban su alimentación, independientemente de la Trumá y del Maaser, por supuesto que también traían Israel para ellos. Muy bien, entonces, Umehamad Hezron Kishebaem, y a partir de esa sensación de un déficit que ellos poseen a nivel de su economía, quiere decir la pérdida económica que hay en ellos, Haishinan, existía un temor que el Cohen esté siempre que obnubilado, preocupado por aquello que le falta en su bolsillo. La sensación de tener el bolsillo vacío es una sensación que a todo el mundo nos oprime y a todo el mundo nos produce una sensación de carencia. No estamos hablando aquí de ser ricos, estamos hablando aquí de tener lo básico, de tener aquellas cosas que me permitan a mí vivir con un poquito de dignidad. Pero el Cohen no tiene un lugar donde trabajar, no tiene un lugar de donde surtirse, no tiene un negocio al público ni minorista ni mayorista y por lo tanto su bolsillo siempre está vacío. Y por eso el Hezron Kiss es una cosa impactante lo que dice el Keri Akar. Dice aquí, Hashinan Shema Yobeduda Atan Ateluyaba Kiss. No sea que pierdan la razón que depende de su bolsillo. Alken, y por lo tanto, Vale Zerzan, viene aquí el texto de la Torá a diligenciarlos, a prestarlos, a apurarlos. Y dijo Tzabet Aarón Bet Banav Lemor, ordena a Aarón y a sus hijos para decir, quiere decir, para decir Ledorot, a las generaciones venideras, y enseñarles, esta es la Torá, porque es un estudio en sí mismo de la Ola. Y también estas son Kol Zot Torata Neemarim Bejola Perashá. Y cada cosa de lo que será especificado en la Perashá habla de Torá. Torah Hatat, Torah Hasham, Torah Minha. Todo representa un concepto de Torah. Kiakol Torat Kohanim Hu. Fantástico. Todo esto es la Torah de los Kohanim. Esa es la sapiencia superior de los Kohanim. No es casual que el libro de Baikra, saben ustedes, y si no se los decimos, se llama Sefer Torat Kohanim. Entonces aquí obviamente nosotros ponderamos y apreciamos todo lo que es la profunda sapiencia que tienen los Kohanim, que se dedicaban a lo que era la Abodá en el Bet HaMikdash, que no era un tema solamente técnico de cómo sacrificar al animal y de cómo cortarlo y de cómo verter su sangre y de cómo quemarlo al fuego. Había más que eso. Había toda una cuestión devocional. Y por lo tanto dice, esto es Torat Kohanim, que acol Torat Kohanimo. Y entonces cita al profeta Malachi, que lo vamos a leer este Shabbat, Besiftei Kohen Ishmeru Da'at, de Torah y Yevakshu Mipiu. Así dice el profeta Malachi, que vamos a leer el último capítulo de él. Esto está en el capítulo 2, porque los labios del Kohen habrán de guardar la sabiduría, el conocimiento, y la Torah la pedirán de su boca. Maravilloso. De aquí es el versículo que nosotros tomamos para la identidad de nuestro Bet Midrash aquí en Ra'anana. Se llama Siftei Kohen, con el afán de que, bueno, nosotros todos somos también Mamlechet Kohanim, independientemente de no ser Kohanim. Los sacerdotes somos como un reinado de sacerdotes.
Y en este caso, porque dice, Behol Banaif Limudei Hashem, todos tus hijos son estudiosos de Hashem, Berrab Shalom Banaif, y grande es la paz de tus hijos. Por lo tanto, Siftei Kohen Ishmerudad, los labios del Cohen cuidarán el conocimiento, la sabiduría. Aquí Torah, Torah y la Torah le pediréis de su boca. Por lo tanto, viene aquí el pasuk al Lezarzam, que es Lezarezotam. ¿Apurarlos? ¿Apremiarlos? No. Eso es, Lezarez, es Lechazek Libam Betorat Hashem. Fortalecer, fortificar su corazón en la Torah del Todopoderoso. Lelamdam Ledorot, para que ellos aprendan y para que su aprendizaje se pueda transmitir en generaciones y que no le acontezca a ellos, como le pasó a Rabbi Yohanan, que por su propia transgresión, Oraita lo yedá, quiere decir, perdió la sabiduría de la Torah, sino como fue dicho, She'alna et Kohanim Torah, como dice el profeta Haggai, otro contemporáneo de Malachi, son los tres últimos profetas, Haggai, Zeharia y Malachi, que están habitando el momento, para mí, humildemente lo digo, más creativo de la existencia del pueblo judío, como fue Bait Sheini, la llegada Shivat Zion, Bait Sheini, de época de Ezra, Nehemiah y de Haggai, de Zeharia y Malachi, y como dijo Haggai, She'alna et Kohanim Torah. Tú pregúntale a los Kohanim la Torah, o que de Shmuel de Amar lo estabesh kahan. Y como dijo Shemuel en la Gemara, lo estabesh kahane. Los Kohanim nunca tuvieron temas meshubashim. Quiere decir algo que no estaba claramente. Y eso es muy interesante, porque saben que, mis queridos, porque en última instancia, hoy por hoy, no hay ninguna duda, todavía estamos lejos del fenómeno de Kohanim, de Abodatam, Uleviim, Beduhanam. Estamos lejos todavía de poder presenciar el concepto de los Kohanim en sus de Abodatam, en sus tareas cultuales en el Bet HaMikdash, y los Leviim Beduhanam, y los Leviim en sus atrios donde tocaban la música y cantaban. Es cierto, todo eso no, pero en última instancia no hay ninguna duda que el Cohen no deja de ser un personaje muy particular en el seno de la sociedad espiritual judía. Primero y principal porque es el primero en ser llamado a la Torá, porque es el único en el Beta Knesset que puede llegar hacia Nesiat Kapaim, elevar sus manos, sus brazos y bendecir en nombre de Hashem al pueblo de Israel. En última instancia, el Cohen tiene obviamente un compromiso de Torah mucho mayor que el que podamos tener Israel. Y así todo, eventualmente, ese escenario del Cohen está relacionado con este concepto de que nunca pueda perder su gran capacidad de poder ser aquel que inspire al pueblo de Israel a amar la Torah. Ustedes recuerdan, les pido nada más, aquello que dijo el Pirkei Avot, Heve mitalmidav shel Aarón HaKohen. Transfórmate en un discípulo, se nos dijo a todos, de Aarón HaKohen, de Aarón el sacerdote. El ser discípulo de significa aprender de sus caminos. ¿Qué hacía Aarón HaKohen? Decía, Ohebe Taberiot, Umekarban la Torah. Quiere decir que amaba a las criaturas, ¿sí? Y las acercaba a la Torah. Entonces lo que hacía era establecer la paz entre el hombre y su prójimo, ¿sí? Y después de hacer la paz entre ese prójimo, incrementar el amor del uno al otro, o Taberiot, amar a las criaturas y acercarlas a la Torah. En última instancia, la tarea de Aarón no era una tarea que solamente estaba relacionada con las los 2 metros cuadrados del Mishkan. La tarea de Aarón, obviamente, estaba relacionada con qué? Con cada uno y uno del pueblo judío. Y por eso era y que necesitaba
inspirar la sabiduría, inspirar el conocimiento, y la Torá la tenían que pedir de su boca. Uno dice, pero caramba, ¿cómo pedir la Torá de la boca de Aarón? Deberíamos pedir la Torá de la boca de Moshe. En Moshe tenemos la halajá. La halajá es lo consuetudinario, aquello que se debe cumplir y cómo se debe hacer. La Torá de Aarón representaba la forma de vivir, cómo poder verdaderamente llegar hacia el otro, alcanzar la realidad del otro y cómo poder ponerse en ese lugar del otro. A Aarón, a Cohen, se lo reconoce por aquella persona que lograba en última instancia transcurrir y trascender el ámbito de la halajá. No porque no la conocía ni la sabía, claro que la sabía y la conocía, pero por sobre todas las cosas, a Aarón llevaba el plano de la Torá a la condición cotidiana del ser humano. La halajá es la conducta que se deriva, pero antes está la persona, y ser persona era la condición de Aarón. Nos dice el Keriakar, et Aarón beet banav. Dice, Tzab et Aarón beet banav, en el versículo primero, estamos todavía en el versículo primero, ordena a Aarón y a sus hijos. Nos dice, Bechol Seder Vaikra lo buscar a Aarón ki'im benei Aarón. Dice, en todo el libro de Vaikra no fue dicho, que no fue mencionado a Aarón, sino los hijos de Aarón, benei Aarón. Y dijeron en el Midrash, ¿por qué dice no es mencionado a Aarón? Están mencionados benei Aarón. Acá dice, Tzabet Aarón beet banav. En todo el Jumash de Vaikra, en la Perashá de Vaikra, perdón, no fue mencionado Aarón, Kim, Bene Aarón. O sea que la Perashá pasada, cuando estudiamos el Jumash Vaikra, empezamos el Shabbat pasado, vamos a encontrar que la Perashá pasada, que el Iyakar pone énfasis en eso, no decía el nombre de Aarón. Sí decía Benei Aarón, los hijos de Aarón. Y dijeron en el Midrash, miren qué interesante, Sherrijako Akadosh Baruj Hu Ba'avor Abona Egel, que Akadosh Baruj Hu había decidido tomarle o ponerlo en distancia a causa del pecado del becerro de oro. Es curioso, ¿no? Hasta dónde llega eh, la requisitoria rabínica, que toman un midrash y dicen el hecho de que no se lo mencione a Aarón por su nombre en la Perashá pasada que inaugura el Jumash de Vaikra es porque Kadosh Baruj Hu lo había apartado por el pecado del becerro de oro, como eventualmente inculpándolo a Aarón. Pero dice el Midrash, Moshe Kerebó Bitfilato. Pero Moshe Rabenu lo acercó a través de su plegaria de amar Bor Shenuah Umeimea Habibim. Bor Shenuah Umeimea Habibim. Un pozo que es desechado, pero sus aguas son muy amadas. ¿Qué significa eso? Como dice el Yalkut Shimoni, Tahamosh el Dabar, dice, el sentido de todo esto es que todos los korbanot de Perashat Vaikra hablan, la mayoría de ellos, de aquellos korbanot que vienen por el pecado. Y si no hubiera pecado el pueblo de Israel con el becerro de oro, no hubiéramos necesitado de esos korbanot en general. Como dice el profeta Irmiau, atención, es importantísimo poder relacionarnos con todo el Tanaj, porque estudiar Perashat Shavua es, por sobre todas las cosas, vincularnos con el sagrado Tanaj. Y entonces es interesante que cuando Irmiau en su capítulo 7 dice al pueblo de Israel, y es interesante porque lo que dice Irmiau es Kilot dibarti tabotejem, porque no he hablado, no he ordenado a vuestros padres en el día que los saqué a ellos de la tierra de Egipto sobre Olá Bazeba, de Korbanot, tanto de la Olá, el que sube todo al cielo, y de los Debajim, de los Korbanot en general. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo no?
si salimos de Mitzrayim haciendo un Corbán Pesaj. Pero eventualmente el Corbán Pesaj representaba un estadio propio de esa Geulá y no otra cosa. A partir de ahora, entonces, supuestamente debería empezar ese desarrollo. Y sin embargo, dice Kadosh Baruj Hu a través del profeta Irmiau, no hablé con vuestros padres al sacarlos de Egipto. Entonces dicen los Jajamim, dicen los Mefarshim, los exégetas, Davka beyom otam kodem shechatuba egel lo tzivitim al libreo la bezebach. Precisamente cuando en el tiempo que los saqué a ellos de Egipto, es verdad, antes de que hubiesen incurrido en el pecado del becerro de oro, Hashem no había ordenado todavía al pueblo judío sobre Korbanot, sobre los Korbanot. Abalahar shechateu ba'egel tzivitim al mishkan be Korbanot. Pero solo después de que pecaron el pueblo de Israel con el becerro de oro, allí viene la orden del Mishkan, de la construcción del Mishkan y de los Korbanot. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo de Israel necesitaba urgentemente capará, necesitaba la expiación, el perdón. Y como que Aarón había confeccionado el Egel, dice, Ulefiche Aarón, Shaseta Egel, y de como Aarón había confeccionado el Egel, era la causa de los Korbanot, por lo tanto, Nitrajek me hacía tan. Akadosh Baruj Hu no lo cita, no lo llama en el libro de Baikra. ¿Por qué? Es alejado de esa tarea. ¿Por qué? Miren el motivo que dice el Midrash. Quien categor neesasa negor. Porque el que acusó no puede venir ahora a defender. Maravilloso. Lo mismo pasa cuando Aarón tenía sus ropas y cambiaba sus ropas en el día de Yom Kippur. Es muy bonita la descripción. Estaban las ropas del Cohen Gadol, por un lado, estaban las ropas de oro y estaban las ropas blancas. En el momento que el Cohen Gadol en el día de Yom Kippurim tenía que entrar por única vez en el año, Lifnai Belifnim, adentro del Kodesh Kodashim, tenía que hacer una ablución previa y cambiar sus ropas. Tenía que lavar su cuerpo, sus manos y sus pies, y luego tenía que cambiar las ropas, que eran de oro, y ponerse Bigdei Lavan, ponerse las ropas blancas. ¿Qué dicen los Jajamim? ¿Por qué tenía que cambiarse las ropas para entrar en la parte más sagrada del santuario donde estaba la Torá, cuyo Aarón es todo de oro? Y los querubim, los ángeles que están allí sobre el caporet, eran todos de oro, y los badim, los parantes que era para transportar, eran de oro, que no puede entrar con su ropa de oro. Entonces dicen los Jajamim, quien categor nesasanegor, aquello que fue lo que acusó al pueblo judío, el becerro de oro, no puede venir ahora el Cohen adentro con las ropas de oro a pedir perdón por el pueblo judío. El oro ya los acusó, no puede venir a pedir por ellos ahora. Maravilloso. Y lo mismo es aquí. Entonces, Cohen, Aarón a Cohen no forma parte de este escenario inicial del libro de Baikra. Si ustedes revisan la perashá de Baikra, no figura Aarón, aparece Benei Aarón, los hijos de Aarón, pero no él. Hasta que nos dice el Midrash que arrebó Moshe Bitfilato, hasta que Moshe Rabbenu lo pudo y lo logró acercar a su hermano a través de su plegaria y dijo, La etzim halakta kavod bishvil benehem. Dice, Moshe Rabbenu le dijo a Kadosh Baruj Hu, a los árboles, tú le has dispensado honor y dignidad a causa de sus hijos. Como dicen la Gemara, Kola etzim ksherim la ma'araja chutz mishel zait begefen. Todas las maderas de árboles eran aptas para encender el fuego en el Mizbeach, excepto las maderas que provenían del árbol del olivo, de la oliva y de la vid. Interesante, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque no se pueden ofrecer
fuego de la madera de la vid y del olivo. Porque en el Mizbeach se ofrecían también el vino y el aceite, que son sus derivados. על כן ניצולו העצים שהם אביהם, שלא יושרפו במערכה. Y por lo tanto, como el producto, los hijos, el aceite y el vino, son vertidos en el Mizbeach, sus padres, el árbol de la vid, el árbol del olivo, se salvaron a causa de sus hijos. Caja Aarón y Enitzol, Bishvil Baná. Entonces te ruego, Moshe, que Aarón debería ser salvado a causa de sus hijos. Que amar a Hashem le Ashmit Kol Pireo, porque Hashem dijo de exterminar toda su simiente. Qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces Moshe Rabbeinu hace una tefilá y le dice, tú le has dado honor a los árboles, pero no a mi hermano. De los árboles que producen el olivo y la vid, de esos árboles su madera no sirve para venir y ponerla en el altar para quemar al fuego, para encender fuego. ¿Por qué? Porque sus toladot, sus derivados, son utilizados para verter en el alma. Entonces dice, ok, los hijos de Aarón representan eventualmente ese producto como la vid y el aceite. Aarón es el tronco, es la madera, no puede ser quemado. Wow, muy fuerte para la defensa. Y por lo tanto, dice el Keliakar, Ho'ila tefilat Moshe lechatza'im. La tefilá de Moshe sirvió en un 50%. Uba'abor ha'chetzi shenisrefu. Y por la mitad que fueron quemados, saben que dos de sus hijos fueron quemados, lamentablemente. Nadab y Abiú, dentro de una perashá, que vamos a leer en 2 semanas recién, después de Shabbat Shvi'i el Pesach, vamos a leer Perashat Shemini, y que habla obviamente en el momento de la muerte de Nadab y Abiú, en el 8º día, donde estaba todo de felicidad. Entonces, por la mitad que se quemaron de los hijos, porque eran 4 hijos, el Nadab, Abiú, Elazar e Itamar, Nadab y Abiú murieron quemados, y Yatzá bien Bedimus, su padre, resultó inocente. El Kadosh Baruj Hu odia de Rahab le Moshe. Y así entonces el Kadosh Baruj Hu enseñó sus caminos a Moshe Rabbeinu. Shekach y que así habría de ser, Sheit Kadash Bebait Bebanav Shel Aarón, que habrá de ser consagrado la casa, el Mishkan, con los hijos de Aarón, de Alze, Baná Moshe y Yesod Tefilatu. Y a partir de eso, de que los hijos van a hacer la construcción del Mishkan, van a ser los que se ocupen eventualmente en el Mishkan, Moshe construye su tefila. Y eso es obviamente un elemento, me parece, mucho más trascendente y mucho más importante. Este es el comienzo de Perashat Tzav, en el cual obviamente el Keriakar nos viene a transmitir un escenario realmente singular, que tiene que ver fundamentalmente y ante todo con el Corbán, y el Corbán que puede llegar a generar Gesrón Kis. Quiere decir una pérdida económica, y esa pérdida económica generará una preocupación que no permitirá finalmente alentar que se haga un Corbán como se debe. Por otro lado, como solía estudiar en su momento, lo recuerdo ahora con mucha mayor claridad, en su momento cuando estudiábamos la Gemara de Tamid, de Masejet Tamid, y estudiábamos ese concepto, Kola Etzim Kesherim la Ma'araja, Hutz, Michel Zait o Michel Geffen, todos los árboles son aptos para que sus maderas sean encendidas con el fuego en el Mizbeach, excepto el árbol del aceite y de la vid. Estudiábamos, en este caso con el Rabbi Delis y Cronol y Brajá. Estoy hablando de un estudio de hace por lo menos 40 años atrás. Y me acuerdo patentemente cuando él enseñó esto que nos sacudió mucho, porque él decía, ¿por qué está prohibido esto? ¿Por qué?
Bueno, obviamente uno respondió por lo que dice el texto lineal del Midrash. Dice, bueno, de Fishim Akirvim a la Mizbeach, Yain Meshem, en Toledo. Quiere decir, porque en el Mizbeach se solía verter vino, ¿no? Y aparte se llevaba shemen cuando el pobre tenía que traer su minja, su puñadito de harina y se lo mezclaba con un poco de aceite, shemen. Entonces se ofrecía ese puñadito, se lo arrojaba en el Mizbeach. Entonces tenemos que tanto el vino como el shemen se ofrecían en el altar del Bet HaMikdash. Y el Rab, me acuerdo perfectamente que nos dijo, bueno, esa es la explicación natural del Midrash. Pero ¿cuál es la proyección del Midrash? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu, dijeron los sabios, permitió todas las maderas de todos los árboles, aún los más encumbrados árboles como el cedro, pero los árboles pequeños, diminutos, no tan fuertes como del olivo y de la vid, no les permite? Entonces recuerdo que dijo algo muy singular. Dice, porque no se puede quemar al fuego, no se puede inmolar ni la alegría ni la luz. La alegría es el vino, Yain Yesamach Leva Benosh, y la luz es la que proviene del aceite. Si nosotros queremos un mundo en el cual podamos verdaderamente disfrutar de lo que representa Abodat Hashem, entonces la Abodá de Kadosh Baruj Hu la necesitamos desarrollar desde la perspectiva de la luz y de la alegría, de la alegría y de la luz. Esos son los componentes esenciales en los cuales nosotros venimos hoy en día a confluir un mes después de que escuchamos tanto en la noche como en la mañana, casi en un 14 de Nisan, de Adar, la Yehudim Aita Orá de Simcha. Los judíos tuvieron luz y alegría. Esa luz y alegría, ¿con qué está desarrollado? Hadar Kiblua Biemea Hashverosh, que después la recibieron, la Torá, en tiempos de Hashverosh. Y ahí está, porque en la Ma'arajá representa ese fuego que está ahora encendido, que nosotros no lo podemos ver, pero saben, como le contaba a los niños, aún en cada traslado del Mishkan en el desierto, todo se cubría y el fuego del Mizbeach seguía ardiendo. Y por eso dice la Sagrada Torá en esta perashá, Esh a Mizbeach tukad bo lo tichve. Quiere decir, el fuego del altar estará permanentemente encendido, no se habrá de apagar. Y eso representa, mis queridos, la luz de la Torá, el Esh a Torá, ese fuego de la Torá que se aviva, obviamente, a partir de lo que es el fuego divino, y que cuando el ser humano tiene que acompañar ese fuego, entonces lo trae con Esh. Esh es la Aleph de Or, que es de donde deriva la luz del aceite, y la Simcha, la Shin de Simcha, que representa el Gefen, de Gefen Yesamach Levav Enosh. Y el vino habrá de producir ese regocijo interior. Por eso, Esh Tamid, Tukad la Mizbeach, un fuego perpetuo, arderá en el altar. Hoy que no hay altar, el altar es vuestra mesa, es nuestra mesa. En esa mesa tiene que haber Esh, permanentemente tiene que haber Esh. ¿Qué quiere decir Esh? Luz y alegría y luz. Porque todo el tiempo que podamos transformar ese criterio en la forma natural de nuestra vida, seguramente entonces vendrá el Lashon Tzav, la orden, que es Lashon Zerizut, que es un lenguaje que lo hagamos en forma apremiada, diligente. Pero cuando dice Miyad Uledorot, en forma inmediata y para las generaciones. Porque lo mejor que nos va a pasar, que nos pasa en lo particular como padre, como abuelo, es poder ver la mesa, esa que en algún momento construimos junto a mi esposa hace 40 años, que hoy esa mesa tiene sus sucursales. Y son las mesas de nuestros hijos. Y dentro de esas mesas, dice el rey David, Baneja Keshtile Zetim,
Saviv Lishulchaneja. Tus hijos son como retoños de olivo en derredor de tu mesa. Mientras que tu mujer, Esteja, que Gefen Poría. La mujer es como una vid fructífera. Beyarquete beteja, en los aposentos de tu casa. ¿Es todo casualidad? ¿No? Ahí está la alegría del hogar y su bendición que hablaba hace tiempo, al principio de mi Sheur, el hombre y la mujer, en el primer Sheur, perdón. Y están los hijos, que son los retoños de olivo, por lo que representa la amargura del sabor inicial del olivo, pero lo que representa esa luz con que esos hijos van llenando la vida de los padres y cuando traen a mis nietecitos, que ya son luminarias propias, que brillan por su propia luz. Y por eso dice David, Baneja estiles de tim. Tus hijos son como retoños de olivo, pero ¿en dónde? Sabib de Shulhaneja, en derredor de tu mesa. Y estudiábamos, entonces, también allí, en esta misma circunstancia, ¿acaso los hijos están siempre alrededor de la mesa de los padres? Llega un momento en el cual los hijos van a construir su propia casa y se van a construir sus propias mesas. Bueno, Baneja estiles de ti. Tus hijos son como retoños de olivo. Saviv de Shulhaneja, en derredor. ¿Qué significa Saviv? Saviv es en derredor, Saviv. Entonces siempre utilizábamos esa metáfora de cuando usted arroja una piedrecita al agua. El dibujo que hace la piedra en el agua es un dibujo que es imposible de reproducir por lo simétrico. Todos círculos concéntricos, ¿no es cierto? Es maravilloso. Hay que probar de hacerlo alguna vez. Entonces así están los hijos. Tus hijos, no, en tu mesa no están, porque ya construyeron la propia. Pero la mesa de ellos es una prolongación de tu mesa. Tú eres el círculo más interno, está la mesa de tu hijo, la mesa de tu hija, la mesa de tu otro hijo, y luego vendrán las mesas de tus nietos, y eso es Baneja Keshtile Zetim. Con todo esto, tenemos para un Shabbat Kodesh y un Yom Tov, en donde tal vez el sentido por sobre todas las cosas es la mesa. Que esa mesa esté pletórica este año, que no estemos solos ya este año en la mesa, que no falte nadie desde la Hashem. Y que cualquiera de las ausencias tan entrañables que a veces sentimos en la vida, en esa noche se vuelvan a unir desde a otra mesa, mucho más elevada, de Ashulchan Asher Lifnei Hashem, la mesa que está delante de él, porque allí, en esa noche de la Agadá, del Seder de Pesach, todos nos volvemos a unir en uno. Shabbat Shalom, Chag Sameach, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo diferente de Perashat Shavua, pero que necesitábamos también organizarnos para que tengamos un día un poquitito diferente en nuestra preparación. Un emocionado gracias y que tengamos Shabbat Shalom y Chag Sameach para todos.